Buenos días, bendiciones. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, en este mes de junio estamos celebrando el mes de la familia. El mes de la familia, y pensando en eso, como siempre digo, yo agradecido de mi Señor de compartir el mensaje que ha puesto en mi corazón y que he titulado Cuida de los tuyos. Cuida de los tuyos. Y que va dirigido a familias que sirven a nuestro Dios Altísimo y que muchas veces nos vemos atacados por fuerzas malignas, diría yo, atacadas por el mundo e incluso por las mismas personas que quizás no puedan a veces controlar sus emociones ante situaciones de presión y pueden decir cosas que lastimen a los seres que más amamos. Dicho esto, acompáñame la palabra que vamos a leer a continuación y que está en el libro de Josué, que dice así: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vuelvo y repito, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué tal si me acompaña en un momento de oración para poner este mensaje en manos de nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro Redentor y Salvador Jesús? ¿Qué tal si me acompaña? Padre, te damos gracias por el grupo de personas aquí representados con su familia, Señor Jesucristo. Te pedimos que una doble bendición tuya recaiga sobre ellas, sobre cada uno de los miembros de esa familia, Señor. Padre, incluso sobre los vecinos, que impacte, Señor Jesucristo, barrios, comunidades y ciudades, Señor Jesús. Te damos gracias. Sabemos que tu amor nos acompaña, sabemos que tú nunca nos abandonas, Señor, y ponemos nuestra vida delante de ti. ¿Da un amén conmigo? Amén. Bien, quiero comenzar diciendo que la familia es la primera institución creada por Dios, pero también y a la vez es el primer campo de batalla del enemigo. Hoy día, diría yo, vivimos tiempos extraordinarios. Nunca creo yo la humanidad había tenido tanta tecnología, tanto conocimiento, incluso tantas comodidades, y sin embargo, y al mismo tiempo, nunca había estado tan atacada la familia como lo es atacada hoy en día. Hoy en día, a diario, matrimonios se debilitan, se rompen relaciones entre padres e hijos, disminuye la comunicación en los hogares y también se pierde el temor a Dios en muchos hogares. Y esto es grave. Por eso, el enemigo busca ciertas estrategias para atacar a la familia y para atacar a Dios. Y existen dos fuentes principales que busca el enemigo en una familia. Primero, busca que la familia rompa la comunicación con nuestro Creador. Es lo primero. Y segundo, busca que la familia también rompa la comunicación entre ellos mismos utilizando estrategias y ardides para que finalmente pueda dar el toque de gracia haciendo que se termine o finalice la unión que existía en dichas familias. Y hoy en día, después de varios milenios, quiero decirte que nada ha cambiado. Satanás sigue usando nuevas estrategias. El enemigo sigue utilizando
nuevas ideas, nuevas tecnologías, utiliza tentaciones porque su objetivo sigue siendo el mismo: destruir la comunicación con Dios y destruir a la familia. La familia no es una idea humana, no fue creada por gobiernos, no fue creada por presidentes, no fue creada ni siquiera por culturas, ni por tradiciones. La familia nació en el corazón de Dios. Cuando Dios da la orden que dice, no es bueno que el hombre esté solo, allí se crea la familia, nace del corazón de Dios. Y es por eso que el enemigo ataca con tanta intensidad. La idea inicial de Dios siempre fue que el hombre y la mujer mantuviesen una relación, y la mantenían, una comunión con Dios, y obedecer a Dios incluso antes que a la misma compañera de vida. Sí, es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Así lo dice la palabra. Pero hoy en día, la dinámica diaria, el uso de la tecnología, el uso de las redes sociales, absorberse en las labores diarias, en la desobediencia, ha fragmentado esa comunión con Dios y a la vez ha creado un abismo de comunicación entre la familia y Dios. Y yo digo que esto siempre ha sido así, y es precisamente lo que siempre ha buscado el enemigo: separar a las familias. Y es lo que deseo hablar en el mensaje de hoy, de cómo podemos hacer frente a esta batalla diaria que pareciese a veces ser dominada por el enemigo. Si Satanás o si el enemigo logra destruir una familia, no solamente destruye una generación, afecta e impacta las siguientes generaciones. Y esto es precisamente lo que sucede, incluso, y como dije anteriormente, desde la creación de Dios. Y eso lo vamos a ver, donde el enemigo busca romper los lazos de comunicación y de comunión con nuestro Señor, disfrazándose y buscando cualquier vía y estrategia para lograrlo. Y lo consiguió. Si nosotros nos ponemos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 2, Dios le da una orden directa al hombre. Le da una orden directa al hombre. En este caso, por supuesto, se la da a Adán. Y le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y luego dice en Génesis, en el siguiente capítulo, dice lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego dice algo que se heredó de generación en generación, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y luego viene la decisión que toma, porque fue una decisión que tomó. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es por ello que allí vemos cómo la mujer prefiere oír la voz del enemigo, seguir su consejo y también de involucrar al hombre que prefiere obedecer la voz de la mujer. Pero ya Dios le había dicho, le había dado una orden, pero el hombre prefiere obedecer la voz de la mujer a la voz de Dios. Y es allí donde se produce la ruptura de la comunicación con Dios. Y las consecuencias y los resultados, yo diría que hasta cataclísmicos, porque hasta la tierra se contaminó. La palabra dice que Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Y le dice al hombre, con sudor tendrás que cultivar ahora el fruto de ella.
Y es por eso que debemos estar muy atentos a la comunión, a la comunicación y a la intimidad que debemos de tener con nuestro Dios. Porque como dice el apóstol Pedro en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero que observen algo que es importante, que quiero compartir. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, así lo dice la palabra. Y por supuesto, la herencia de los hijos de ellos debían ser también creados a la imagen y semejanza de Dios. Así debía haber sido. Sin embargo, este pecado que comete el hombre por no seguir la voluntad de Dios, la orden y el mandato, y que ciertamente conocía, origina que las generaciones siguientes también sean impactadas por la desobediencia del hombre. Y es así como muchas veces en nuestras familias, si nosotros vemos el comportamiento nuestro, el ejemplo que damos a nuestros hijos de cómo nosotros actuamos delante de ellos, va a impactar sobre esa generación y sobre la siguiente generación. Pues sencillamente los hijos copian más el ejemplo del padre y de la madre que de lo que se dice. Por allí dice, tus hechos hablan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que dicen tus palabras. Es por eso que debemos de tener muchísimo cuidado cómo es nuestro comportamiento en nuestros hogares. Adán no pecó porque no conociera la voluntad, la orden y el mandato de Dios. Adán pecó porque decidió escuchar otra voz antes que la voz de Dios. Eso prefirió Adán. El problema no fue amar a Eva. El problema fue tomar en cuenta más la opinión de Eva que la orden de Dios. Ese fue el grave problema de Adán. Muchos hogares hoy en día fracasan porque toman decisiones basadas en emociones, en presiones, en opiniones de otros, en conveniencias, en lugar de basarlas en la voluntad de Dios. Y es por eso que cuando Dios deja de ser la máxima autoridad en el hogar y se pierde la comunión, con Él, el hogar comienza a deteriorarse, comienza a desmoronarse e incluso podría llegar a destruirse. Y es precisamente lo que busca el enemigo, destruir el hogar. Pero cuando una familia es fortalecida por Dios, las bendiciones alcanzan no solamente a los padres, alcanzan a los hijos, alcanzan a los nietos y alcanzan a los bisnietos. Y es el legado que debemos dejar para las próximas generaciones. Y esto es precisamente lo que impacta a esas generaciones. Y es el mismo caso de Adán y Eva. Cuando nace el primogénito de ellos, el primogénito de Adán y Eva fue Caín. Ese fue el primogénito, nació primero. Y dice la palabra que cuando nace el primogénito de ellos, la palabra dice en Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la concibió y dio luz a Caín. Caín era el llamado a ser el primogénito, era el primogénito. Y dice Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, fue voluntad de Dios que naciera Caín, que fuese el primogénito. Luego nace Abel y ambos traen una ofrenda a Jehová. Pero ¿qué sucede? Sucede que de paso Jehová o Dios hablaba con Caín. Si usted se pone a analizar la palabra, no hay en ningún caso dice que Abel habló con Jehová. Era Caín el que hablaba con Dios. Dios le dice, ¿por qué está así tu semblante? Le dice, el pecado está a la puerta. Así le dice.
pero con todo y eso tú te puedes enseñorear sobre el pecado. Así le dice Dios a Caín, porque Caín era el primogénito. Pero ¿qué sucede? Al igual que sus padres, no obedece la voz de Dios. Y en este caso, a pesar de que no fue engañado, digamos, por el enemigo, sí se manifestó la influencia de las manifestaciones del enemigo en la vida de Caín. Caín anda con un semblante decaído, anda mal y revela en su corazón varias cosas donde podemos ver que en él habían celos, que en él había envidia, que en él había resentimiento, que en él había ira, había amargura. Adoptó la misma actitud de rebelión, de odio y de oposición que mostró el enemigo contra Dios. Y es por eso que comete este primer acto de asesinato. Usted ve estas personas quebrantadas por la muerte del justo Abel, sencillamente porque Caín tampoco obedeció. Por eso es que yo siempre digo que la diferencia siempre está en cómo usted responde a los conflictos. A veces culpamos a nuestras parejas por lo que sucede, culpamos a nuestros hijos por los problemas de estudios, por sus situaciones emocionales, por sus relaciones con otros jóvenes que no están alineados con los valores y con la moral de la familia, o más bien en familia ponemos si en familia pudiésemos poner estas situaciones en manos de Dios, más que en culpar a otros, el proceso de lucha que se presente será más fácil de llevar. Las consecuencias del pecado, como dije, afectan a toda la familia. La palabra dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán afectó a Eva, afectó a Caín, afectó a Abel e incluso todavía hoy afecta a toda la humanidad. Esto nos enseña algunas verdades. Ninguna decisión familiar que se tome es aislada, ninguna. Nuestras decisiones afectan nuestro entorno, salpican a nuestros hijos, impactan a nuestros nietos, impactan a nuestras familias y también nuestras decisiones van a impactar generaciones. Es por ello que debemos preguntarnos, más que una herencia física, más que una herencia económica, más que una herencia financiera, ¿qué herencia o legado espiritual estamos dejando? Tener en cuenta que es más importante el legado espiritual que el legado económico, que no está mal dejar un legado económico o un legado financiero, o un legado de principios, o llámelo como desea, pero siempre el legado espiritual es la mejor decisión que una familia puede tomar para lograr que sus generaciones futuras vivan una vida que realmente agrada a Dios. ¿Usted lo cree? Y como dije, el segundo objetivo del enemigo es destruir a la familia. Primero, cortar la comunicación con Dios. Y el segundo es destruir a la familia. Y esto se ve mucho en la manera de cómo actuamos cuando la familia enfrenta la adversidad. El enemigo le fascina que las familias que dependan de Dios vivan en la adversidad, que vivan bajo presión. Hay una historia que es fascinante, a mí me gusta mucho, donde se habla de cómo una familia
enfrenta la presión y la adversidad desde dos perspectivas diferentes, la veo yo. Y este caso lo conocen mucho, que es la historia de Job. El siguiente. Si pueden pasar el siguiente, por favor. Ok. Nada. Bueno, es la historia de Job. Job perdió sus bienes. Job perdió sus bienes, perdió su salud, perdió sus hijos. Y en medio de la tragedia, de paso, recibe un consejo equivocado. Dice Job 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa era la perspectiva de la mujer. La perspectiva de la esposa de Job era la siguiente. Estaba herida, estaba sufriendo, perdió a sus hijos, perdió su estabilidad económica, perdió su posición social, vio a su esposo cubierto de llagas y vivió el dolor de una familia destruida de un día para otro. Pero su consejo era contrario a la voluntad de Dios. Esa es la perspectiva de la mujer. La ve desde el punto de vista del dolor, que era justificable el dolor, por supuesto, pero da el consejo equivocado. Por eso siempre digo, en situaciones de presión, ¿cómo actuar? Le decía al hijo mío, la presión es un privilegio. Créame, la presión es un privilegio porque revela quién verdaderamente eres en momentos donde te encuentras sobreabrumado. En momentos de presión, ¿cómo actúas? En situaciones de estrés, en situaciones de caos y de descontrol. Allí se revela realmente quién verdaderamente eres. Indican si nuestro corazón está gobernado bajo la mano poderosa de nuestro Dios o si aún somos dominados y sucumbimos ante la carne. Por eso yo digo, la presión es un privilegio. Y aquí aparece esta gran enseñanza. No todo consejo familiar debe ser obedecido. Y es lo que le dice esta mujer a su esposo. Por eso Job luego en 2:10 le replica a la mujer y le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Le replica de inmediato. ¿Por qué? Porque aquí está la otra perspectiva de la que les comenté. La otra perspectiva fue la de tomar la decisión de mantenerse fiel, aunque él no entendía lo que pasaba en su vida. Su esposa y ambos estaban sometidos a la misma presión extrema, diría yo. Y quizás Job aún incluso con una presión mayor, porque él era el que tenía las llagas. Dice la palabra que agarraba un tiesto y una cosa de madera y se rascaba. Imagínense la condición, una condición espantosa, diría yo, la de Job. Tanto así que hasta dice la palabra que los amigos lo vieron a lo lejos, viendo la condición tan deplorable de este justo de Dios, y dice que lloraron a gritos. Pero la diferencia principal entre Job y su esposa radica fundamentalmente en que la esposa de Job miró la pérdida, miró el dolor y miró las circunstancias. Job, en cambio, vio todo eso, pero además miró a Dios como fuente de confianza y de ancla, aún cuando no entendía lo que estaba ocurriendo. Por eso digo que la presión siempre revela dónde está fundamentada nuestra fe. Una pareja, una familia puede atravesar exactamente la misma tormenta. Puede atravesar mareas. Alguien se amarga, el otro madura. Una se aleja de Dios y dice, hasta aquí llegué, esto no lo soporto. Pero la otra corre hacia Dios y confía en Él y su provisión. La Biblia está llena de personas que estuvieron también bajo una presión increíble, personas rotas, personas quebradas y heridas, que a pesar de no saber manejar esa situación, clamaron a Dios. La Biblia no solo habla de hombres fuertes como Sansón,
que con una quijada de asno, pam, pam, mató 1000 filisteos y mucho más, dice la palabra después. No solamente habla del esforzado y valiente Josué y Caleb, que se enfrentaron a gigantes para conquistar la tierra prometida. No solamente habla del intrépido y valeroso David, que se atrevió a enfrentarse a Goliat y matarlo, y no solamente lo derrotó, sino que posteriormente también derrotaba en batallas a los filisteos. Está lleno de esas personas, pero también está lleno de gente herida. Hay un momento en que Moisés, agotado, agobiado por un pueblo duro de cabeza, le dice a Dios: te ruego me quites la vida. Así le dice: te ruego me quites la vida. Luego está Jeremías, que fue golpeado, públicamente escarnecido y humillado, colocado en una plaza, en el cepo, donde todo el mundo lo miraba y decía: mire, ese es el profeta de Dios, decía. Escarnecido totalmente, humillado y golpeado, llega un momento en que él mismo dice: maldito el día en que nací. Así lo dice la palabra en Jeremías. El mismo Elías, siendo perseguido, ya cansado de tanto caminar, porque tenía la amenaza de la joyita esa de Jezabel, que le dice: mañana vas a estar como esos profetas que aniquilaste. Así le dice, y ya agotado le dice: mátame, Jehová, oh Señor, quítame la vida. Así le dice, allí lo dice en Primera de Reyes. Y también está el caso del mismo Job, que en una situación ya prácticamente de desesperanza, diría yo, dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Así que si hoy te encuentras confundido, cansado, sin fuerzas, quizás no tienes trabajo, quizás tienes problemas económicos, a lo mejor no has podido perdonar a tu pareja, a lo mejor tienes unos hijos que no van del camino de Dios, recuerda que también hubo personas las cuales el Señor las levantó. Por tanto, tu vida, tu relación con Dios, quiero decirte que no está perdida, no está en pausa, no está en modo de simulación. Nuestro Señor aún no ha terminado con nosotros. Él puede y va a escribir un capítulo nuevo de victoria en tu vida y en mi vida. Un capítulo que nosotros ni siquiera imaginamos, para darnos la fortaleza, el valor, la fe y el estandarte que necesitamos para vencer las fuerzas del mal. Yo lo creo. Solamente mantengamos la fe, la comunicación y la comunión con nuestro Dios Altísimo, y veremos cómo la providencia, la misericordia y el favor de nuestro Señor se manifestará en esos momentos de apremio. Como dije al comienzo, la familia es el pilar fundamental escogido por Dios. Observa que Josué no habló únicamente de sí mismo. Josué entendió que su hogar tenía que estar alineado con Jehová. Así pues, ya en los últimos momentos, él dice, reúne a todas las tribus de Israel y les dice, les habla de todas las proezas que hizo Jehová para entregar la tierra prometida, y que a pesar de eso, esas tribus, muchas de ellas, servían a los dioses de los amorreos, es decir, a dioses paganos. Nuestro Señor siempre ha querido una obediencia nacida de la convicción y no de la imposición. Usted sabe que usted puede imponer reglas en su hogar, pero nuestro Dios quiere una obediencia más bien nacida de la convicción que de la imposición. La fe verdadera requiere una decisión personal. Eso requiere. La pregunta no es si serviremos a alguien o a algo. La pregunta es ¿a quién serviremos? Y me llama la atención
que cuando yo leo la palabra en Josué 24:15, el versículo comienza con el pronombre yo. Uno siempre dice, bueno, mi casa y yo. Pero aquí dice la palabra en Josué 24, yo y mi casa. Es decir, existe un líder que dirija a su familia. Josué tomó decisión personal antes de exigir, se comprometió él mismo, dio el ejemplo. En otras palabras, hoy día tenemos empresarios, tenemos profesionales, tenemos emprendedores súper exitosos, pero sus hijos y familias son desobedientes, que no quieren saber absolutamente nada del Evangelio ni de la palabra de Dios. Un hogar fuerte espiritualmente no comienza con hijos obedientes ni con una esposa perfecta. Más bien comienza con alguien, con un padre, un líder que decide permanecer firme en el Señor sin importar las circunstancias, sin importar las presiones, sin importar el caos, sin importar el descontrol. Ese es el líder que se necesita, que instruya en su hogar. Un líder y que como consecuencia de ello sí tendrán hijos obedientes y sí tendrá una pareja que agrada a nuestro Dios. Por ello, servir implica compromiso. Eso implica servir, compromiso. Obediencia implica amor, fidelidad diaria a nuestro Dios. En tiempos difíciles, como dije, en tiempos de abundancia, con incertidumbre, con conflictos familiares, con una familia que se mantiene unida y confía en el Señor, se pueden superar tormentas y mareas, porque la barca tiene un capitán que sabe sortear estos obstáculos, yo lo creo. Desde Edén hasta nuestros días, la familia siempre ha sido el objetivo principal del enemigo, siempre. Podemos resumir que Adán escuchó la voz equivocada. Podemos decir que Caín permitió que el pecado se insertara en su corazón. Podemos decir que la esposa de Job le aconsejó abandonar la fe. Pero también vemos ejemplos gloriosos. Vemos a un Job que permaneció fiel. Vemos a un Josué que decidió servir al Señor. Vemos a una iglesia que nació en hogares y vemos a un Cristo que restaura familias. Quizás hoy algunos hogares están presentando dificultades, tal vez existan heridas, distancias, resentimientos y preocupaciones, pero la buena noticia es que Dios sigue restaurando familias. Hoy es tiempo de volver al altar, tiempo de volver a la oración, tiempo de volver a la obediencia. Nunca es tarde para volver al tiempo de la comunión. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Dios siempre está con los brazos abiertos esperando que sus hijos regresen a Él. Y cuando la familia encuentra dirección, las generaciones encuentran esperanza. Y ya con esto termino. Las casas, y voy a pedirle al grupo que esté pasando por aquí, al grupo de alabanza, las casas quedan, los vehículos quedan, las cuentas bancarias quedan, y los títulos profesionales también quedan, pero la influencia espiritual sobre tu familia puede continuar mucho después que tú hayas partido con el Señor. Satanás y el enemigo no va a atacar a personas que no temen al Señor. A esos ya los tiene en sus redes, ya los tiene en la parrilla, ya los tiene listos. Con esos no se va a meter. Él va a atacar a aquel que busca y tiene una comunicación constante con Dios, porque esa persona es el que impacta vidas, el que trae personas a nuestro Señor, el que con su testimonio personal, con su vida personal, ese llama a otros a hacerlo. Por eso es que el enemigo se encarga de atacar a estas personas. Quizás tus hijos muchas veces van a olvidar cosas que tú le compraste, pero lo que sí no van a olvidar, y eso te lo garantizo, es que te vieron orar por ellos.
Jamás olvidarán si te vieron amar a Dios, si te vieron honrar a tu esposa, si te vieron caminar en integridad, porque los hijos heredan mucho más que bienes, heredan ejemplo. Y por eso hoy el Espíritu Santo nos dice, debemos seguir cuidando nuestras familias, debemos seguir cuidando nuestro matrimonio. Debemos de instruir a nuestros hijos. Nunca es tarde para instruir a nuestros hijos, ni para leer la palabra y enseñarles. No importa que sean grandes, que ya tengan hijos, que ya tú tengas nietos, no importa. Instrúyelos, sigue instruyendo y continúa haciéndolo. Cuida ese altar familiar, pero sobre todo y lo más importante, cuida y crece tu relación con nuestro Dios. Voy a invitarlo a que se pongan de pie. Y allí mismo, si está con su pareja, con su hijo, abrácelo y dígale que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Usted lo cree? Amén, yo lo creo. Vamos a agarre a su esposa, a su hijo, su nieto o su nieta. Dígale que lo ama, porque el enemigo no puede contra el Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Y vamos a tener una palabra de oración. Ore allí con su pareja, con sus hijos, con sus nietos, con su sobrino, con quien trajo. Ore con ellos, ore con la persona que está al lado. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Creemos, confiamos, Señor Jesucristo, en que tú gobiernas nuestra familia, Señor. Padre, que nuestra comunión contigo, Señor, nuestra comunicación cada día es más fuerte, Señor Jesucristo, que dependemos solamente de ti, Señor Jesucristo, Padre, y que el enemigo no tiene ni arte ni parte en nuestra familia, Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir en tu camino, Señor. Creemos, sabemos que grandes cosas tú tienes para los que dependen de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Santo eres, oh Dios. Gloria a Dios. Dios de todas las generaciones, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas. Tu espíritu gobierna mi hogar, reina en mi casa, habita en mi hogar, y mis generaciones siempre te honrarán. Yo soy de los que busca tu nombre y enseño a mis hijos a siempre levanto mi mirada a ti, mi Dios, que siempre reinarás. A ti, mi Dios, que siempre reinarás. Reina
y mis generaciones por siempre te Gracias, Jesucristo, Señor. Te seguimos dando gracias, Señor, porque sabemos que habitas en nuestros corazones, Señor, porque nuestras generaciones oirán del Dios de Israel, del Dios de Jacob, del Dios de Abraham, Señor Jesucristo. Y sabemos, Señor Jesucristo, que contigo andamos, contigo seguimos. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, un hermoso mensaje para el mes de la familia. Y le damos la bienvenida a todos aquellos que están acá visitándonos hoy por primera vez. Le recordamos que los que tienen niños pequeños, hay un espacio donde se le dan clases y la pasan súper bien. Bien, tenemos algunos anuncios. El sábado 27 de junio, Panamá contra Inglaterra. Tenemos muchas oportunidades, ¿no? No me gustó la risa, ¿no? Para nada. Pero aquí nos vamos a reunir para para celebrarnos y vamos a estar aquí todos los que quieran venir. Lo único que se les pide es camiseta roja. Eso es. Ok, 27 de junio. Los sábados, los jóvenes que se reúnen a las 7:30 de la noche, otro más. Y los grupos de mujeres que se reúnen todos los jueves, otro más. Los hombres también nos reunimos los jueves. Y bueno, mal estacionado, quita ese, ya pasó. Mire, no, le quiero decir, ponlo de nuevo lo de los carros. De repente no es nadie de aquí, pero lo que le queremos decir que nos ponen una multa cuando nosotros estamos mal estacionados. Y si por algún motivo usted ve que su carro sale ahí rapidito, vaya y muévalo. Otro más, eso es todo. Bueno, entonces nos despedimos, que Dios le bendiga. Salude a una persona que está a su lado. Nos vemos el próximo domingo y Panamá campeón. Nos vemos. Bye.